Buenas noches, mi gente, y bienvenido a otro Let's Play de Entertainment Society aquí a través de PlayStation con YouTube. Yo soy DJ y hoy vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a hacer un segmento que para mí va a ser algo especial. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un Let's Play de Red Dead Redemption, pero online. No vamos a jugar la historia, vamos a jugar el modo en línea. Y en esta serie básicamente van a ver progresar a través del modo en línea de este juego. Van a ver en qué consiste el modo en línea y pues quizás me acompañen a jugar. Este es el menú principal de Red Dead Redemption 2. Se puede jugar la historia o se puede jugar en online. También está el concepto del Social Club. Yo voy a reiterarle lo siguiente. Les aconsejo si van a jugar juegos de Rockstar, especialmente juegos en línea, háganse parte del Social Club. Es una excelente manera de rastrear tus estadísticas y pues a la vez puedes disfrutar de muchas cositas que ellos ofrecen. Vamos a jugar entonces ahora el modo en línea. Vamos a ver. Yo tenía un personaje ya creado, pero voy a empezar desde cero. Es lo justo. Vamos a crear un personaje. Este básicamente está cargando el mundo. Yo he jugado mucho, ya llevo casi más de 100 horas en el modo en línea de Grand Theft Auto. Quizás me inspire a empezar otro personaje ahí para que vean cómo es y se motiven. Pero decidí empezar con Red Dead Online porque yo lo jugué y me gustó mucho. El modo en línea es más simple, más llevadero, es más relajante, no es tan tóxico. Y pues pueden verlo porque yo creo que este modo en línea no se le da el cariño que se merece. No es tan popular como el de Grand Theft Auto ni otro modo en línea de otro juego. Así que vamos a ver, está cargando. Se tarda un poco en cargar, mira ahí va en 50%. Esta es la única vez que les voy a enseñar el video así cargando. Es para que vean el intro y vean todo como se ve. A ver si los convence y pues son parte de esta gran experimento. Y cabe notar que el juego va a empezar ahora a bajar de precio porque ya tiene 2 años de lanzamiento. Así que pueden intentarlo y a la vez son parte de esto. Ujú. Vamos a ver. Está cargando. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the marshal this ain't how we do things here. Si no But saben, I'll Red oblige Dead him. Just Redemption once. es, en, All right. es a finales del siglo Let's see what we XIX, got. 1800 Estados Unidos. Si no sabían, pues ya lo saben. Pues yo voy a ser un personaje, puedes escoger entre ser varón, ser hombre o Don't mujer. try Yo voy a me ser now. mujer. All right, Entonces, then. Deputy, would you please? pues ahora mismo te estás creando tu personaje y al igual que en GTA Online eres como que un preso I'm o gonna need your alguien de la details. cárcel. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle este nombre. Este nombre me gusta. Rina. Entonces, You aren't going anywhere, and neither am I. uy, vamos a ver cómo la creamos. No me gustan las caras que están Take the time and get this right. preseleccionadas. Son como que están, las caras están, vámonos con esa cara. Vámonos así. From what I hear, you ain't leaving Imagino us que anytime soon. que le da ayuda. Vamos a ponerle algunos 23. Entonces ven. We're gonna Cuerpo need a fair record of it. atlético. Este color de... Vamos a poner los ojos de ese color. Las... Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Yeah. Sí, vámonos así. Con ese así. Quite a record we'll have on you. Entonces la nariz. Yo no soy muy así.
You're lucky you were caught, you know. The Y way the los town dientes, feels porque es about época what de happened, vaqueros, you así were que likely to be shot. ellos, la gente pues en aquel entonces quizás sus dientes no eran tan wow. Ah, el cabello. It's a process, all right, but a necessary one. Vamos a ver cómo lo hago. No. How you doing with that? A mí me gusta ese peinado. Y peli negra. Sí, me gusta ese peinado. Okay then. Esto es como que la... Yep. Como que la cara, pero yo honestamente... Vámonos así. Y el maquillaje. Rosie. Sí, esto nos vamos con... Uy, así parece una sencillita, así. Ah, sí. Uy, así me gusta. Pues ya. Ya tenemos el personaje. A ver cómo... Vamos a llamar al caballo. Sí, porque es para llamar al caballo. Entonces... Vida... Y Derai. Que eso es para ponerlo en cámara lenta para disparar. Ya tenemos el personaje de Red Dead Bring Online. your hands up onto your chest. Boom. Empezamos nuestra jornada. Empezamos nuestra jornada. Entonces tú puedes escoger entre varias clases y la clase que yo siempre he querido hacer y voy a aspirar a hacer va a ser Bounty Hunter. Porque me gusta cazar personas en el juego, es bien interesante. Hay otras clases que tú puedes ser comerciante, puedes ser naturalista, que es como que bien una clase botánica. ¿Cuál es la otra clase que puede ser? Se me queda una, Bounty Hunter son 3, pero hay otra más y se me olvida. Y se me olvida la otra clase que puede ser. Pero cuando me acuerde, se lo diré. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Oye, no me acuerdo de esto cuando creé mi primer personaje. Kitchens ain't staff! Oye, cabe notar que el presupuesto de estos juegos fue $200 millones y en su primer fin de semana generó 700 millones de dólares. What you looking at? Go on, get moving! Ah, yo creo que yo lo esquipié. Para los propósitos de video lo voy a dejar. Yo creo que ese es mi personaje, miradla ahí. You with the hammer, and you'll do. A qué linda. Perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Bella ese es mi personaje, hermosa. Come on, Milliken. Entonces, al igual que en el juego principal, pues imagino que me puedo cambiar el peinado, le puedo poner, le cambio la ropa, por supuesto. Ahí está la introducción. Red Dead Online con DJ. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. We weren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. El personaje nunca va a hablar. Eso es, You know, eso my es clave. wife has acquired ideas significantly above her station.
She's been reading too many goddamn books. A mí me gusta más este Personally, I'm juego against porque el education. contexto histórico es bien Women, I interesante. mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Wow, se nota que está en el siglo XIX para pensar así, mi hermano. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your Entonces los names? personajes de aquí son personas que Jenkins son de la historia, en la historia Well, principal. Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try Yo. to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each. Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. $50 en aquel entonces era un montón de Now, let's dinero. pick up these guns and we move out. Mis The mistress primeras is waiting armas. for us. Mis primeras armas. Oye, me gusta más cómo se ve este personaje. Come along. Entonces, igual que el juego, tengo un revólver y tengo un rifle. Entonces, esos son los perks, son los ítems. Entonces, aquí tú pones para subirte estamina, subirte la vida, la estamina, el dead eye, y es como que es alcohol y bizcochito y todo eso. También tu caballo tienes que darle comida. Ok. Ellos aún no me van a dar un caballo, pero It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. vamos. Mira mi caballo. Qué cosa. Oye, pero hubo un bug que se murió el caballo. Ay, Dios Come mío. along. And you better get on this horse. Saben que ahora es que yo aprendo a It's not guardar much el of an alma. animal, but they haven't got far to Sí, ride. mírenlo ahí. Ahora, yo no sé guardar alma y llevo casi 20 Get on horas the en este horse when juego. you're ready. Ready? Wonderful. Exacto, pues sí, este juego es bien relajante. Como pueden ver. My employer particularly values Entonces, por ejemplo, si yo no quiero de eso, yo dejo el X presionado. El control de PlayStation, de Xbox desconozco. Y como lo dice ahí, mi caballo pues va a la velocidad de él. Aparentemente mi personaje era... el personaje mío era alguien acusado erróneamente de asesinato. Puedo cambiar la cámara. O puedo activar el modo cinemático. Vamos a darle ese look de una película del viejo oeste. Bueno, es el viejo oeste. Vamos a verlo así. Es interesante. Hoy la introducción, hacemos 2 o 3 cositas y nos acoplamos bien al juego. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. You're just up here. There's the camp. Entonces, It's your horse. sí, eso sí, esto es bien real, damas y caballeros. Tienes que... Te bajas, entonces tienes que agarrar... Ay, no, Come no on, hitch up. tengo que montarme. Montar el hitch. O sea, vamos a amarrar el caballo al puesto. This way. She's anxious to meet you.
Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Yo me imagino que si yo juego bien puedo avanzar la historia y descubrir más sobre eso. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Lazo vaquero. Vamos a ver la ropa. Un gorro vaquero. Ahora los chalecos. No vest. Algo así. Ese color. Así pues yo con el escote. Entonces a ver los no, guantes. Nah, guantes no. Eventualmente le vamos a conseguir mejor ropa. Unos con ese color. De hecho, deja eso, ¿no? Estos se ven fancy. Ya. Ya básicamente tenemos el personaje creado. Obviamente se ve como un pordiosero porque salió de la cárcel, pero yo la vamos a poner más linda. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only Yo creo que person la I can vestimenta de possibly ella. trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, Con los dientes de todo el mundo que you está como que walked bien into chavo. the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look Vete, en la forward libertad to hacer lo que tú quieras. rewarding you for killing those who made me a widow.
My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Mi personaje sin hablar es Holly, como que bien... go introduce her to nice Mr. Cripps. Es como que bien... You like Ella ahí Cripps te well reconoce y tú enough. como que, ajá. He's long past Uh-huh. his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you. Better than most of his ilk. Ese es el que te maneja el campamento tuyo. Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Déjame ver. Y ahora como tengo más una mejor idea del juego, ya puedo hacer esto mejor. Ah, mira, Moonshiner. Un campamento es $1. Oh, and madam, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Son las Good luck. primeras cosas que hay que hacer. Y ahora me van a abrir el mapa, como quien dice. Pero yo no quiero ese caballo. Get on to the station. It's not too far. Es como quien dice para que... Ah, mira, Scroninog es como que el caballo que me van a regalar. Pero yo no quiero Scroninog, yo quiero mi propio caballo. Déjenme ver si tengo todavía los perks y todo eso. Estas son mis estadísticas. No, aún no. Esta es la estamina del caballo. Básicamente todas las veces que puedo darle al turbo. Entonces aquí tú subes de nivel, como pueden ver. Echarle mejor. $362. No tengo ninguno, no tengo nada del dinero de mi otra cuenta. Pues sí, continuamos con la jornada de de buscar nuestro caballo inicial. Y conseguimos y proseguimos. Entonces hay que llegar al pueblo. Hay que llegar al pueblo. Free roam. Este juego tiene muchas misiones de free roam. Y pues lo bueno es que eso te ayuda a subir de nivel, a obtener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, tengo que entrar. Bien anticlimática porque podemos hablar desde afuera. Pero está bien. Hello. You A él yo lo must veo be a mucho en la Horley's historia. friend. He's one of Él te da us. muchas misiones He en said you el were modo also a historia. discouraged creature. Ahí es como que voy a Now, empezar I a will be esquivarlo. honest. I try Al not to diálogo. talk too much to women. Well, let's leave that. Alden. That's me. But Horley insisted you was okay. I'm very discouraged, you see. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Sort of. I find your reticence charming. Real charming. I heard you might want to Ay, earn a muñeco, little que extra money. coqueteando. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog, the latest issue.
Just came into this Catálogo. armpit from En a ese land catálogo tú puedes uncivilized. comprar And if todo things al work out, momento well, y, my colleagues and I move around these stations as needed. And y all of entonces us are puedes very ir a buscar las discouraged. balas y We todo will a esos all help correos. you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am. Qué interesante porque todavía es como... Déjenme... Ve, ahí está, me está escribiendo lo que le dije, el catálogo, que puedes comprar lo que cuando estás en free roam. Yo no estoy ahora mismo en free roam, estoy en modo misión, historia. Que es bien interesante. Ver. Entonces, el arma que tengo es bien porquería. A mí me gusta usar mucho más los revólver que los rifles, pero los rifles son buenos. Entonces me está explicando que tengo el health core, que es ese corazón que tengo que estar comiendo, disminuirlo al máximo para que se me llene la vida. Y discúlpenme, y el estamina. Lo bueno es que eso se sube, de nivel. Ah, y abajo esa es la barra de honor. A la derecha soy un vaquero bueno, a la derecha soy un vaquero malo. Bueno, continuamos para Tall Trees. Y también puedes cazar. Miren algo bien cool que les voy a mostrar. No lo mato. No lo mato. Les iba a enseñar cómo funciona aquí cazar, pero eso lo haremos más adelante entonces. Continuamos. Por lo menos brinca los obstáculos. Este juego es bien real. Y cuando digo que es bien real, chocas con un árbol y te caes del caballo. Y es bien gracioso. Mira, míralo ahí. No lo maté. No lo maté porque usualmente... Míralo ahí. Está cargando. Perfecto. Les voy a enseñar algo. Ay, le di al cuadrado. Tú puedes agarrar los animales y los puedes sacarle la piel y todo eso. Y también los puedes montar a tu caballo y te los puedes llevar para cocinarlos en tu campamento. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y al igual que puedes montar animales que cazaste, ¿saben qué más pueden montar? Personas, cuando tienes que entregarlas como Bounty Hunter o en las misiones. Pero ya tenemos comida ahí para cocinar cuando yo llegue al lugar. Voy a usar el rifle esta vez, porque en realidad no quiero morir mucho, ni tampoco quiero hacer mucho trabajo. Busca el escondite. Search for the hideout. Busca el escondite. Ok. Disculpe, nuevamente. Vamos a ver. ¿Dónde estará el escondite? Aquí hay un... Les voy a mostrar en otro video. Ah, ya la encontré. El escondite. Entonces aquí hay enemigos que puedo matar para quitarles el dinero y todo. Yo voy a intentar modo que no me vean. Pero si me ven, saben que me voy modo Max Payne. Este ahora mismo modo escondido. Vamos a ver. Miren, me indique susurrando. Entonces vamos a quitarle las cosas que tiene para que me... 13 centavos me dieron. Y un... drawing knife. Yo tengo dos maneras de matarlos. Los puedo matar... estoy comiendo, me sale que me sube la vida. Los puedo matar con escándalo o silenciosamente. Vamos a ver.
Ah, ya me vieron. Headshot. El combate aquí está bien hecho, déjame decirle algo. No, eso sí que yo no me quejo aquí. Me queda uno. Pero en lo que tú apareces, yo voy a lootear a tu compañero. A ver, sentado. Pues se me dan. ¿Me dan el cuchillo? Ay, lo veo para atrás. Ay, fallé. Fallé. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. It's a map. Just Vamos a ver, ¿lo quiero dejar vivir o qué? Vete. Lejísimo, donde yo no te veo otra vez. Y como lo dejé vivir, me dieron honor positivo. Un mapa de un tesoro. Yo la marqué. Vamos. Yo no me acuerdo de haber hecho esto. Ah, subimos de nivel. Estamos en el segundo. Ron. Entonces mientras más subimos de nivel, más cosas podemos obtener, más podemos comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a usar el revólver. Entonces vamos a ver. Yo sé que hay una ruta que seguir, pero la forma más directa de llegar de punto A a punto B es una línea derecha, así que vamos a ver. Entonces corto por aquí. Ya yo he jugado este juego, el mapa está un poquito familiarizado. Vamos a ir por aquí. Tacatán, tacatán. Ya llegamos al área del tesoro. Espero que no sea una trampa. Entonces, modo investigación. Ah, perfecto. Vamos a ver habilidad. Entonces tengo un habilidad. Vamos a ver. Vamos a estar que fijan. Vamos a conocer a Clay Davis. Y yo todavía tengo ese becerrito allá atrás. Ya saqué el Dead Eye. No tengo nada para el caballo. Ven como les digo. Ah, sí, miren, quiero hacer el caballo. Ahí tengo una manzanita. Darle el caballo. Vamos a conocer ahora a Clay Davis. Entonces aquí tú haces misiones que con otros jugadores y haces otro lobby aparte. Encontramos jugadores porque me imagino que muchas personas están iniciando esta jornada.
Vamos a iniciar la misión. Esta misión es bien sencilla, así que no debe haber mucho problema. No debe ser tan complicada. Si más bien me acuerdo. Ya están todos los jugadores. Ah, no, soy yo solo. Ah, estoy buscando personas para jugar, si no me van a poner con NPC. Vamos a ver. Vamos a ver qué armas tengo. Mira, se unió un jugador. Ya estoy listo. Tenía que darle listo. Ay, qué elegantes se ven esos personajes. Bien interesante jugar con otras personas, porque así uno, y más en estos juegos así de Grand Theft Auto y Red Dead, porque tú puedes ver cómo la gente juega. Pero lo que yo sí me he dado percatado es que la audiencia de este juego es un poco más, en términos de edad, son mayores que los de Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto en línea, los lobbies están llenos de niños. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay A él Davis. también tú lo This conoces is en my la brother, historia. Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of Ah, mira, alguien le dio para They darle are a bunch para no of escuchar el degenerates, de eso. not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Le vamos a robar a uno que se roba lo que él quería robar. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh! Vamos. Entonces están los otros. Ahí. Entonces es interesante porque también pueden ver el modo multijugador. Tenemos 2 vidas, o sea, no podemos morir, ¿sabes? En total no pueden morir más de 2 personas. A ver cómo ellos lo van a hacer. No, ok, se van a ir todos modos Rambo. No hay modo Rambo entonces. Ay, se murió Scrony, no. Ay, me voy a morir. Ay. Vamos a cubrir. Me voy con este caballo. Me voy. Se fue por ahí, por fotuto. Vámonos. ¿Dónde está mi equipo? Voy a ayudar a mi equipo. 2, 3. Ok. Nos vamos todos. Vámonos. Ahora sí que robar el caballo. Bueno, mi gente, bienvenidos al viejo este. ¿Qué más les puedo decir? Y así que se transaban las cosas. Estoy con los otros.
Ay, vienen más, más fastidiar. No, aquí estamos, algo tranquilo. Estamos aquí. Headshot. Headshot. Vamos, se murieron los dos. Estoy tratando de ayudar a mi equipo, pero ese que está allá atrás está solo. Vamos a ir a ayudarlo. ¿Dónde viene este aquí a dispararme? Headshot. Me da mucha batería el control. Déjenme yo avanzar. Y subí al nivel 3. Otro headshot más. Ay, alguien murió. Vamos, esta misión es bien fácil. Se fue ese. Y se fue ese desde lejos. Ya estamos llegando al establo. Déjame ayudarle lo de comer al caballo. Un caballo fue entregado. Wow, la primera vez que yo jugué, no murió nadie del equipo. Vamos a ver. ¡Ay! Me va a botar el caballo. Vamos, lo entregué. Well. Horley was right about you. Dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. Ya tengo mi primer caballo. If you want extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Oh Dios, Clive. Ahora a modificar un poquito el caballo. Ah, subí a nivel 4. Vamos al caballo. Servicio. No le quiero poner ese nombre. Vamos a ponerle... Este nombre me gusta. No es un gran caballo. Pero para empezar no es nada malo. Ok. Ajá. Ah, porque tengo que... Ahora. Ah, una básica. Ahí.
Ya, nos va. Ay, no, a mí me gusta así. Ya, nos vamos. Y bueno, mi gente, esto concluye. No. Vamos a llegar al campamento y vamos a concluir el video para que vean la jornada completada. Sí, entonces el caballo sube de nivel y entre más de nivel sube, más vida tiene, más rápido corre. Entonces vamos al campamento mío, que ya Crepes me lo preparo. Me gusta el caballo como se ve, no les voy a mentir. Ah, ya llegamos al campamento. Oh, there you are, partner. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Ay, no puedo. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment. Son misiones misceláneas aparte de las Good folk, principales. bad folk, looking for a tough guy with a gun to help him. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Entonces yo puedo modificar el campamento. Ahí está. Ve, para yo. Para que vean todo lo que se puede hacer. Se le digo los tryhards. Esas vestimentas yo las quiero, pero eso es más adelante. Bienvenido a Red Dead Online. Bueno, espero que les haya gustado esta mini introducción a Red Dead Online. Seguiremos en la próxima explorando más sobre este modo y aprendiendo más sobre este gran modo de Rockstar. Yo soy DJ y fui en Society. Hasta la próxima.